¿Qué pasaría si te dijera que Estados Unidos, la indiscutible potencia económica mundial, está al borde de perder a uno de sus socios comerciales más cruciales, y no a manos de China o Rusia, sino de su aliado más cercano? Y aquí viene el giro. Ni siquiera fue una guerra comercial lo que provocó esto. No, fue algo mucho más impactante: la decisión de duplicar los aranceles al acero y al aluminio. Lo que parecía una simple estrategia económica, pronto se convirtió en un desastre comercial en toda regla. El 1 de febrero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que enviaría ondas de choque por los mercados globales, elevando los aranceles sobre bienes canadienses del 25% a un asombroso 50%. Este movimiento audaz pretendía traer empleos de vuelta a Estados Unidos, pero en su lugar desató una guerra comercial que costó miles de millones y cambió para siempre el comercio norteamericano. No se detuvo en el acero. Comenzó a afectar todo, desde el whisky hasta la madera, golpeando símbolos culturales como el bourbon de Kentucky e incluso productos cotidianos de los que dependes. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la respuesta de Canadá, una que no solo conmocionó a Estados Unidos, sino que también alteró el equilibrio de poder en Norteamérica. Quédate conmigo, porque lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el comercio internacional y cómo podría afectar tu billetera, tu trabajo e incluso tu futuro. No vas a creer cómo esta guerra comercial se desilvanó de maneras que nadie esperaba. El 1 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump se presentó ante una multitud de eufóricos trabajadores siderúrgicos en Pensilvania, declarando que Estados Unidos estaba a punto de dar un paso audaz hacia la grandeza económica. «Estamos trayendo los empleos a casa», proclamó mientras la multitud estallaba en aplausos. Fue el tipo de discurso capaz de encender el patriotismo, apelando a la promesa de larga data de revivir el corazón industrial de Estados Unidos. Se duplicarían del 25% al 50%, un movimiento que él presentó como necesario para reconstruir el Rust Belt y restaurar empleos en las fábricas estadounidenses. A primera vista, la decisión parecía sencilla. Era una estrategia que prometía proteger empleos estadounidenses, reactivar la manufactura y reducir la dependencia del país del acero extranjero. Pero había un giro. Algo mucho más complejo estaba a punto de desarrollarse. Lo que aparentaba ser una victoria para los trabajadores estadounidenses se convirtió rápidamente en la chispa de una devastadora guerra comercial con Canadá, el aliado más cercano de Estados Unidos. La reacción inicial fue de optimismo. Los trabajadores del acero celebraron, creyendo que pronto verían resurgir los empleos. Pero no anticiparon el caos que se propagaría a partir de este aparentemente simple cambio de política. La Casa Blanca presentó el movimiento como economía patriótica, un paso necesario para fortalecer la economía estadounidense protegiendo sus industrias manufactureras. Pero la realidad era más complicada. De inmediato sonaron alarmas en sectores totalmente desprevenidos para el impacto. Entre los primeros en sentir la presión estuvieron las bodegas y destilerías, industrias que dependen en gran medida de importaciones y mercados canadienses. Sarah Bittman, directora ejecutiva de un viñedo en Napa Valley, expresó su frustración. «Ya estamos batallando con la desaceleración de la demanda interna y ahora los precios del vidrio se están disparando por los aranceles al acero». Quedó claro que los aranceles no solo golpeaban al acero, estaban empezando a afectar casi todos los rincones de la economía estadounidense. Con el paso de las semanas, se hizo evidente que esta decisión se extendería mucho más allá de las fábricas industriales y se adentraría en el tejido mismo de la vida estadounidense. La guerra arancelaria no solo trataba de comercio. Trataba de cultura, de reputación y del sustento de trabajadores y pequeñas empresas en ambos países. Estados Unidos pudo haber pensado que estaba trayendo empleos a casa. Pero en cambio, había desatado algo mucho más grande de lo que cualquiera anticipó. Apenas unas semanas después de que el presidente Trump firmara la orden ejecutiva, la respuesta de Canadá llegó con rapidez y estuvo lejos de ser sutil.
El 13 de marzo de 2025, el primer ministro Justin Trudeau, conocido por su talante diplomático, tomó una medida que enviaría ondas de choque por la economía estadounidense. Canadá anunció un asombroso paquete de represalias por $29.800 millones, aplicando aranceles del 25% al acero, el aluminio y una amplia gama de bienes de consumo estadounidenses. Pero esto no fue una contraofensiva típica. Fue una respuesta estratégica calculada diseñada para enviar un mensaje a Washington: la traición tiene consecuencias. El gobierno canadiense no se limitó a imponer aranceles a unos cuantos bienes. Apuntó a exportaciones de acero estadounidenses por $122.600 millones, envíos de aluminio por $3.000 millones y otros productos de consumo esenciales, incluidos electrodomésticos y tractores, por otros $14.200 millones. El mensaje era claro: Canadá no iba a retroceder y Washington debía prestar atención. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, no midió las palabras cuando declaró: esto no se trata de escalar por escalar. Se trata de defender los empleos canadienses y mostrarle a Washington que la traición tiene consecuencias. El movimiento fue recibido con incredulidad por líderes de la industria en Estados Unidos que habían asumido que Canadá, como aliado cercano, buscaría un compromiso. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Las cadenas de suministro transfronterizas que habían definido el comercio norteamericano comenzaron a deshacerse. En Michigan, los gerentes de logística se apresuraban, ya que los contratos con fundidoras canadienses se volvieron inútiles. El acero que antes fluía libremente a través de la frontera ahora quedaba inmóvil, a la espera de renegociaciones al doble de costo. El verdadero impacto llegó cuando Canadá empezó a aplicar presión quirúrgica sobre la economía estadounidense. En un giro inesperado, el gobierno canadiense apuntó a las exportaciones de licor y vino estadounidenses, productos clave que simbolizaban la cultura de EU. El bourbon, antes un básico en cada licorería canadiense, desapareció repentinamente de los estantes. A medida que los consumidores canadienses cambiaron a escocés, vinos franceses e incluso licores artesanales locales, las ondas de choque comenzaron a extenderse, afectando a comunidades en Kentucky, donde los destiladores de bourbon dependían del mercado canadiense para su supervivencia. Esto no era una simple disputa comercial. Fue un enfrentamiento económico y cultural a gran escala que redefiniría la relación entre ambas naciones para siempre. ¿Qué piensas de la respuesta de Canadá? ¿Fue justificada o había una mejor manera de manejar las tensiones comerciales? Cuéntame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis como este. A medida que se intensificó la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, las consecuencias se hicieron cada vez más evidentes en una variedad de industrias estadounidenses. Lo que comenzó como una estrategia económica aparentemente sencilla para traer empleos de vuelta a Estados Unidos rápidamente se transformó en una crisis que amenazó la estabilidad de varios sectores clave. Una de las industrias más afectadas fue la del acero, que había estado en el centro de la decisión arancelaria inicial. Durante décadas, los fabricantes estadounidenses se habían apoyado en un suministro constante de acero canadiense. Con los aranceles en vigor, esa línea de suministro se vio interrumpida y las empresas estadounidenses se encontraron luchando por ajustarse. Gerentes de logística en Michigan informaron que contratos con fundidoras canadienses, esenciales para su producción de acero, quedaron anulados, lo que llevó a renegociaciones al doble de precio. Algunos envíos, congelados en la frontera, pasaron de ser un recurso valioso a una carga financiera. Los altos hornos y laminadoras en todo el país ahora enfrentaban precios por las nubes y pedidos retrasados, elevando los costos de producción. Esta disrupción no solo impactó a las grandes corporaciones, muchas pequeñas empresas que dependían del acero asequible. Para sus productos, de repente se vieron golpeadas por gastos imprevistos que amenazaban con sacarlas del mercado. Pero no fue solo el acero. El aluminio, otra materia prima crítica en industrias que van desde la automotriz hasta los bienes de consumo, sufrió escasez similar. Al perder Estados Unidos a su mayor proveedor de aluminio, Canadá, el efecto inmediato se sintió en el sector automotriz. En Detroit, los fabricantes se vieron obligados a detener la producción de ciertos modelos mientras luchaban por asegurar suficiente aluminio para satisfacer la demanda.
El costo de fabricar un automóvil aumentó drásticamente y muchos de estos incrementos se trasladaron al consumidor, encareciendo desde camionetas hasta sedanes para los compradores estadounidenses. Los efectos en cadena también se extendieron al sector de la construcción, donde las empresas veían subir sus costos de acero y aluminio. Un proyecto de puente en Windsor, Ontario, que inicialmente tenía un presupuesto de $150 millones canadienses, vio su costo inflarse a $180 millones debido al alza del acero. El repentino aumento de costos, desde electrodomésticos hasta materiales de construcción, obligó a muchas empresas a reducir o cancelar proyectos por completo. Sin embargo, el verdadero daño no solo fue financiero. Fue la pérdida de empleos, las comunidades más golpeadas y el creciente sentimiento de incertidumbre que se extendió por el sector manufacturero estadounidense. Trabajadores de a quienes se les prometió que los aranceles traerían empleos de vuelta, se encontraron despedidos mientras las industrias del acero, la automotriz y la construcción luchaban por sobrellevar la escalada de la guerra comercial. Lo que se había anunciado como una estrategia de resurgimiento económico rápidamente se estaba convirtiendo en un asesino de empleos. Para mediados de 2025, las pérdidas en comercio, empleo y actividad económica general comenzaban a acumularse. Y para muchos trabajadores estadounidenses, la esperanza de un futuro más brillante, vendida desde Washington, ahora parecía un sueño lejano. Lo que se suponía sería el renacimiento de la manufactura estadounidense había encendido inadvertidamente una crisis que nadie vio venir. A medida que la guerra arancelaria se profundizaba, el conflicto entre Estados Unidos y Canadá dejó de ser solo un asunto económico. Rápidamente se transformó en una batalla cultural y simbólica. La introducción de aranceles no solo trataba de materias primas o estadísticas comerciales. Se trataba de los valores, identidades y tradiciones que por mucho tiempo habían estado entrelazados entre ambas naciones. Uno de los ejemplos más llamativos de este choque cultural fue el impacto sobre el whisky estadounidense y otras exportaciones icónicas. Cuando Canadá impuso aranceles al bourbon y al whisky de los efectos se extendieron mucho más allá de las destilerías de Kentucky y Tennessee. El bourbon no es solo una bebida. Es un símbolo cultural, un emblema de la artesanía, la historia y el orgullo estadounidenses. Durante generaciones, lo disfrutaron millones, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, con un simple trazo de política, ese símbolo de la tradición estadounidense fue retirado de los estantes canadienses, reemplazado por whisky escocés, vinos franceses y licores artesanales canadienses. Para los destiladores estadounidenses, fue un golpe devastador. El bourbon es una industria de $9.000 millones que sostiene a cientos de miles de empleos, desde los agricultores que cultivan los granos hasta los trabajadores en destilerías y centros de distribución. Perder el mercado canadiense, el segundo destino de exportación más grande para el whisky estadounidense, significó no solo un golpe financiero, sino la pérdida de un arraigo cultural profundo. En Kentucky, un estado donde el bourbon es tan parte del paisaje como las colinas ondulantes, el impacto se sintió intensamente. Líderes locales, como el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, alzaron la voz, diciendo que esto no solo trataba de negocios, trataba de comunidades que dependían de esas exportaciones. Y, sin embargo, a medida que los estantes en las licorerías canadienses quedaban vacíos, los destiladores estadounidenses empezaron a enfrentar una realidad contundente. Una vez que los canadienses encontraran nuevos favoritos, muchos no regresarían. El bourbon, antes sinónimo del orgullo estadounidense, había sido desplazado por alternativas. Pero el simbolismo no terminó ahí. El impacto cultural se filtró a las decisiones de consumo cotidiano. A medida que los ciudadanos canadienses adoptaron el boicot, el cambio psicológico fue palpable. Las encuestas mostraron que el 85% de los canadienses reemplazó conscientemente productos estadounidenses por alternativas canadienses y que el 91% quería reducir permanentemente su dependencia de importaciones de EU. Lo que comenzó como un pulso económico evolucionó en un movimiento político y cultural. Para muchos canadienses, el cambio no solo consistía en proteger su economía, era afirmar su independencia y plantarse frente a lo que percibían como intimidación estadounidense. Este sentimiento se reflejó en la creciente popularidad de la campaña Buy Canadian,
que ganó tracción en redes sociales y se convirtió en un grito de unidad para ciudadanos que sentían que su país estaba siendo atacado injustamente. Lo que durante décadas había sido una relación comercial fluida e interconectada de repente se fracturó. En el proceso, símbolos del poder estadounidense, su acero, su whisky y más, dejaron de ser emblemas intocables. Canadá, antes el vecino silencioso, estaba haciendo una declaración audaz. Podía sostenerse por sí mismo y quizá incluso prosperar sin Estados Unidos. A medida que los efectos de los aranceles repercutían por Estados Unidos, la reacción de líderes industriales y ciudadanos comunes se hizo más fuerte. Lo que inicialmente se enmarcó como un movimiento necesario para proteger a los trabajadores estadounidenses y reavivar la base manufacturera de la nación se convirtió rápidamente en una crisis a gran escala que dañó mucho más de lo que ayudó. Estados Unidos había anticipado que Canadá, como aliado cercano, eventualmente cedería y negociaría un compromiso. En cambio, las represalias canadienses fueron rápidas y calculadas, y pronto el pueblo estadounidense sintió las consecuencias de las decisiones de su gobierno. En Kentucky, el corazón de la industria del bourbon, la frustración era alta. Los destiladores, que por mucho tiempo habían dependido de Canadá como su mayor mercado extranjero, ahora enfrentaban una realidad sombría. Sus productos estaban siendo bloqueados por aranceles de represalia que diezmaron sus ventas. Funcionarios locales, como el gobernador Andy Beshear, expresaron su indignación, señalando que los aranceles no solo dañaban a las empresas, sino que ponían en riesgo comunidades enteras. Esto no está salvando empleos, los está matando, lamentó Beshear. El bourbon no era solo una exportación, era un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad del Estado. Las pérdidas financieras fueron enormes, pero el golpe psicológico fue todavía mayor. Las ventas de bourbon hacia Canadá se desplomaron, y los clientes antes fieles ahora optaban por alternativas, desde whisky escocés hasta licores artesanales canadienses, sin garantía de volver. La ira no se limitó a Kentucky. En todo el país, trabajadores del acero y otros obreros que habían sido prometidos con crecimiento laboral se encontraron despedidos a medida que las industrias lidiaban con costos más altos y cadenas de suministro interrumpidas. En Pittsburgh, una ciudad otrora sinónimo de una pujante industria del acero, los trabajadores enfrentaban un futuro incierto. Pensamos que los aranceles traerían trabajo. En cambio, nuestro mayor comprador, Canadá, se fue. Ahora nos recortan turnos y despiden compañeros, dijo Tom Rivera, un trabajador sindicalizado en la ciudad. Los aranceles que se suponía resucitarían el corazón industrial estadounidense se estaban convirtiendo en símbolo de declive económico. La frustración tampoco se limitó al acero y el whisky. La economía estadounidense en su conjunto sentía la presión, ya que los precios de todo, desde materiales de construcción hasta automóviles, se disparaban. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas emitió una advertencia: los aranceles al acero y al aluminio estaban encareciendo el costo de nuevas viviendas, dificultando que las familias pudieran adquirirlas. Mientras tanto, las empresas estadounidenses, enfrentadas a costos crecientes e incertidumbre, comenzaron a buscar alternativas. Compañías como Ford y Amazon empezaron a trasladar producción y centros de I+D a Canadá, buscando estabilidad en un mercado que ya no estaba cargado de aranceles. Para mediados de 2025, el enojo y el resentimiento eran palpables. Las personas a las que se les había prometido un futuro más brillante mediante políticas proteccionistas ahora estaban atrapadas en el fuego cruzado de una guerra comercial en aumento que minaba sus medios de vida. El costo de estos aranceles era claro: empleos perdidos, precios al alza y comunidades luchando por adaptarse. Lo que se suponía sería una victoria nacionalista se convirtió rápidamente en una realidad amarga y dolorosa para millones. Mientras Estados Unidos lidiaba con las secuelas de la guerra arancelaria, Canadá, silenciosa pero decididamente, comenzó a redefinir su posición en el escenario global. Lo que alguna vez se consideró una relación económica simbiótica, casi inquebrantable, con Estados Unidos comenzó a fracturarse y en su lugar, Canadá empezó a trazar un curso independiente. Si bien la estrategia de Washington pretendía perjudicar la economía canadiense, el resultado fue exactamente el opuesto. Ottawa utilizó la guerra comercial como trampolín para el crecimiento, la diversificación y una mayor influencia global.
El primer ministro Justin Trudeau, mientras navegaba la turbulencia de los aranceles crecientes, entendió un hecho crucial: la economía de Canadá ya no dependía tanto de Estados Unidos como en el pasado. Con aranceles sobre exportaciones clave como el acero, el aluminio y productos agrícolas, Canadá enfrentó desafíos inmediatos, pero también vio la oportunidad de pivotear y fortalecer sus relaciones comerciales en otros frentes. Rápidamente se volcó hacia sus aliados europeos y del Indo-Pacífico, sellando acuerdos estratégicos que ayudarían a reducir su dependencia del mercado estadounidense. En julio de 2025, Canadá aseguró un acuerdo de exportación de energía verde por $14.000 millones con la Unión Europea, marcando un paso mayor en la diversificación de su portafolio comercial. El acuerdo fue un mensaje claro: Canadá se estaba posicionando como un socio confiable en la transición global hacia la sostenibilidad y la energía limpia. El momento no pudo ser mejor, ya que Europa buscaba reducir su dependencia de exportaciones estadounidenses ante las crecientes incertidumbres de la política comercial de EU. Pero no solo Europa vio potencial en Canadá. El vecino del sur de Estados Unidos, México, también emergió como un aliado clave. Visitas de alto nivel entre funcionarios canadienses y mexicanos resultaron en proyectos conjuntos multimillonarios destinados a fortalecer la infraestructura transfronteriza, como nuevos corredores ferroviarios y redes de energía renovable. Esta nueva asociación permitió a Canadá distanciarse aún más de Estados Unidos, creando una red comercial robusta e independiente con México y Europa, al tiempo que incrementaba su apalancamiento económico global. En el frente energético, Canadá demostró cuán crítico era para la economía estadounidense. EU seguía importando más de 3,5 millones de barriles de crudo canadiense por día, lo que hacía del petróleo canadiense una pieza indispensable del sistema energético estadounidense. Sin él, las refinerías estadounidenses lucharían y los precios de la gasolina podrían dispararse. Los ingresos energéticos de Canadá se dispararon a nuevos máximos, contribuyendo al creciente vigor económico del país. Mientras la economía canadiense se diversificaba, Estados Unidos se encontraba cada vez más vulnerable. Los aranceles destinados a perjudicar a Canadá habían llevado al país a explorar nuevas asociaciones económicas, haciéndolo más fuerte y resiliente. Canadá no solo sobrevivió a la guerra arancelaria, emergió como una fuerza económica más independiente y poderosa, capaz de prosperar sin Estados Unidos a su lado. Lo que comenzó como una crisis para Canadá se transformó, contra todo pronóstico, en una oportunidad para asegurar su futuro económico en sus propios términos. A medida que florecía la independencia económica de Canadá, Estados Unidos se enredaba cada vez más en las consecuencias de sus propias políticas proteccionistas. Los aranceles que se suponía traerían empleos de vuelta al suelo estadounidense y fortalecerían la columna vertebral industrial de la nación estaban, en realidad, empujando al país hacia una crisis económica en toda regla. Para mediados de 2025, la economía de Estados Unidos enfrentaba una cuesta arriba, lastrada por una deuda nacional en ascenso vertiginoso, inflación y las dolorosas repercusiones de la guerra comercial con Canadá. El problema más evidente era la deuda nacional estadounidense, que había alcanzado la asombrosa cifra de 37 billones, trillion en inglés. No era una mera estadística, representaba una bomba de tiempo para la economía. A medida que los pagos de intereses se disparaban, el sistema financiero del país se volvía cada vez más frágil. Por cada dólar destinado al servicio de la deuda, Estados Unidos tenía menos para invertir en infraestructura, salud, educación o seguridad energética. Legisladores de ambos partidos alzaron la voz, urgiendo al gobierno a atender la inminente crisis fiscal, pero la voluntad política para realizar los cambios necesarios parecía ausente. Las mismas políticas diseñadas para proteger industrias y restaurar el poder económico ahora profundizaban los problemas financieros del país. La inflación también pasaba factura. Los precios de bienes y servicios subían a un ritmo no visto en décadas. La gasolina superó los $5 por galón, mientras que los alquileres subieron 11% interanual en centros urbanos. Para los estadounidenses de a pie, esto no era teoría económica, era una lucha diaria. Muchas familias pagaban más por alimentos, servicios y salud, pero sus salarios no acompañaban el aumento del costo de vida.
De hecho, una encuesta reciente mostró que el 68% de las familias estadounidenses citaba los costos de alimentos y servicios públicos como sus principales factores de estrés financiero. Esta presión económica dejó a los hogares promedio sintiendo el apriete más que nunca. El impacto sobre las empresas estadounidenses fue igual de severo. Los fabricantes en todo el país, especialmente aquellos en industrias dependientes de acero, aluminio y autopartes, enfrentaban severas carencias. Las compañías se vieron forzadas a absorber los costos más altos o trasladarlos a los consumidores, impulsando aún más los precios. En Michigan, un proveedor de autopartes señaló que algunos de sus mayores clientes ya estaban trasladando producción a Canadá para evitar los aranceles. No se trataba de un tropiezo temporal, era un cambio fundamental en cómo las empresas veían el comercio norteamericano. Empresas que antes consideraban a su base natural ahora miraban a Canadá como una opción más estable y rentable. Con la guerra comercial prolongándose, la otrora inquebrantable dominancia económica estadounidense empezaba a mostrar grietas. Los aranceles, concebidos para proteger a los trabajadores, en cambio alejaban negocios, creaban costos más altos para los consumidores y exacerbaban la ya precaria situación de la deuda del país. Mientras Canadá prosperaba al diversificar su economía y fortalecer lazos globales, Estados Unidos quedaba a la saga, con su poder económico deslizándose fuera de su alcance. Estados Unidos ya no podía ignorar la realidad, la guerra comercial les había costado más que dólares. Les había costado influencia, respeto y la estabilidad que daban por sentada. La guerra comercial que comenzó como una audaz estrategia para reactivar la industria estadounidense ha revelado una nueva y sorprendente realidad. Canadá, antes visto como un socio pasivo, ha demostrado que puede prosperar por sí solo, aprovechando su independencia económica y fortaleciendo su posición global. Mientras tanto, Estados Unidos lucha por mantener su poder, enfrentando una deuda en ascenso, inflación y una erosión de su influencia económica. Lo que empezó como un simple arancel ahora ha reconfigurado por completo el paisaje comercial norteamericano y el mundo observa. Pero aquí surge la pregunta más inquietante: si el acero y el whisky pueden convertirse en armas, ¿qué sigue? ¿Podrían estar en juego los alimentos, las medicinas o incluso la infraestructura digital? Las dinámicas entre Estados Unidos y Canadá están cambiando rápidamente y el futuro es incierto. Ahora quiero escuchar tus ideas. ¿Crees que Estados Unidos puede recuperarse de esto, o Canadá ha cambiado el equilibrio de poder de forma permanente? Dímelo en los comentarios. Si este video despertó tu curiosidad, revisa mi video anterior para obtener aún más información sobre la economía global en transformación. Ponemos mucho esfuerzo en crear estos contenidos y tu apoyo marca la diferencia. Así que, si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte. Es solo un clic y nos ayuda a seguir trayéndote estas historias en profundidad.